Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, la semana pasada comenzamos a hablar del pacto eterno que hizo nuestro Dios y en resumen aprendimos lo siguiente. Uno, que el pacto eterno lo hizo Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios se anticipa a los hechos que ocurrieron con el hombre y resolvió reunir todas las cosas en Cristo, pues todo fue creado por Él, en Él y para Él. Segundo, el nuevo pacto realizado por Jesucristo es la expresión visible del pacto eterno. Y todos los pactos hablaron del nuevo pacto. Por ello en Hebreos se dice, tenemos un pacto mejor. Tercero, Dios siempre esperó que el hombre cumpliera su parte en los pactos que Él hizo con Él. Pero el hombre no lo hizo. Y pese a que en cada pacto Dios comprometió parte de su soberanía y en todos Él fue fiel, pero el hombre aún así no pudo cumplir. Por eso que tuvo que venir a cumplir el mismo Cristo, y Él tuvo que venir a dar en cumplimiento el pacto. Cuarto, el hombre no puede hacer pactos con Dios porque Él no es poseedor de nada, por lo tanto no tiene nada para comprometer o pactar con Dios. Por eso es que es Dios quien hace los pactos con el hombre. Quinto, Dios nos hizo por medio de Cristo ministros competentes del nuevo pacto. Y quiero repetir esta frase, que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. No solo de la gracia como algunos hablan, sino que del pacto que hizo el Señor. Si bien ya nos hizo, esa competencia, ese conocimiento, esa habilidad debe ser perfeccionada en nosotros por medio del aprendizaje del fundamento, el orden y propósito del nuevo pacto o el pacto eterno del Señor. Y 6. Para entender la palabra del Señor, se debe hacer por medio de los pactos, ya que no toda escritura comprometida en un pacto es presente o válida en otro pacto. Por ende, toda verdad presente es una verdad bíblica, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente o vigente. La semana pasada hice 2 preguntas relevantes para el aprendizaje del pacto eterno, las que son: ¿en qué pacto te estás edificando? ¿Y cuáles son los términos y condiciones de ese pacto? La respuesta debería ser en el nuevo pacto. Pero no nos estamos edificando en el nuevo pacto porque la gran mayoría lo desconoce. Y lo que implica, y esto se debe, mis hermanos, a que tenemos lentes distintos para ver la palabra, ya que cada uno que me escucha tiene distintas escuelas de aprendizaje. Algunos son católicos, otros son pentecostales, otros son unicistas, otros son adventistas, etc. Cada escuela puso en ti un legado religioso y colocó un lente por el cual estás mirando la escritura. Entonces, este es un problema tremendo a la hora de edificar, porque todo lo que edifiques ya tiene una postura por los lentes que estás usando. Y aunque ambos leamos el mismo versículo de la escritura, ambos vamos a entender cosas distintas porque tenemos diferencias de visión. Dado esto, yo te invito a pedirle al Señor y le digas con tus propias palabras que saque los lentes que estás usando y Él ponga en ti los lentes de Él para entender el propósito eterno del Señor y todo lo que su palabra nos muestra. Te invito a pedirle al Señor que Él te revele, que Él te muestre por medio del Espíritu Santo. Solo así hablaremos el mismo lenguaje. Ahora, para entrar en la lección, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 1 y vamos a hablar lo que habla y plantea Hebreos para estos días. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién está hablando el Señor ahora? No por un profeta, sino por el Hijo, a quien constituyó, esto ya lo hizo Dios, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, miren lo que es Cristo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia,
y en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al verso 4, en la versión Reina Valera. La carta a los hebreos, a los judíos en todo Israel, no fue escrita por Pablo. Esta carta está escrita probablemente por Lucas o Apolos, quienes impregnaron en cada letra de esta carta, sin duda, las enseñanzas del propio Pablo. No está claro si el escriba o hermano en Cristo Tercio fue quien escribiera esto, ya que él en el año 56 después de Cristo escribió las enseñanzas de Pablo en la carta a los romanos. Ahora, no sabemos si él es el que ofició de escriba y de puño y letra escribe las enseñanzas nuevamente, pues al encontrarse preso Pablo, en la oportunidad que se escribiera el libro de Romanos, él no pudo escribir, pero se encargó de dictarle a Tercio todas las palabras para los romanos. Pero la carta a los hebreos es diferente, pues se comienza a escribir en el año en que muere el apóstol, por orden y mandato del emperador Nerón, en el año 67 después de Cristo. Pablo ya tiene edad de 62 años aproximadamente, y es un Pablo que ha madurado en el camino del Señor. Es un hombre que en sus últimos años tuvo un especial ahínco en enviar cartas durante todo este periodo de cautividad, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a un fiel obispo de la iglesia llamado Filemón, a un compañero de batalla como lo es Tito, y a su hijo espiritual y hermano en la fe, Timoteo, a quien dedica sus últimas palabras de despedida, sabiendo que su fin ya estaba cerca. Tras 31 años de ministerio, carrera que inició en el año 37 después de Cristo, camino a Damasco, y en todo ese periodo tuvo disputas ministeriales incluso con los propios apóstoles como Pedro, llega a sus últimas enseñanzas a sus propios compatriotas, a su nación amada, Israel. ¿Por qué menciono todos estos datos? Porque es lo que la historia nos muestra, porque cada carta fue escrita en tiempos de transcurso del ministerio de Pablo, y que a la luz del libro de los Hechos se fue reflejando, ya que el libro de los Hechos escrito por Lucas es un libro de los inicios de la iglesia, la asamblea del reino, en sus primeros 3 a 4 años. Y a partir del capítulo 9 resulta que se convierte en una bitácora de la conversión, viajes y apostolado de Pablo, más que de los hechos de los primeros hermanos en la fe. Lucas hace un trabajo magnífico en relatarnos lo que iba aconteciendo con un apóstol llamado a predicar a los gentiles, y sus vivencias en un ministerio nunca exento de dificultades, pero de grandes victorias y de muestras del poder del Señor por medio del Espíritu Santo. Ahora, debido a su aprendizaje a los pies de Pablo y de conocerlo en muchos años, no es de extrañar que el mismo Lucas haya relatado una carta póstuma del apóstol con lo último que él, estoy seguro, que quería anunciar a sus contemporáneos en Israel. Cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo en el año 37 después de Cristo, a la edad de 31 a 32 años, según lo que hablan los historiadores, es un fariseo consumado, experto en la ley y en las enseñanzas judaicas, es un maestro del antiguo pacto y de toda la ley de Moisés y de las promesas realizadas a sus antepasados, partiendo desde Abraham. Leamos lo que escribe de sí mismo a los hermanos en la provincia romana de Galacia, en su primera carta en el año 50 después de Cristo aproximadamente. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Notemos esto, Pablo está diciendo que el evangelio que él recibió no es anunciado según un hombre, no es anunciado según Pedro ni los 11 apóstoles, y dice que no lo recibió de ninguno de ellos, sino por revelación. Miremos lo que dice el verso 12, sino por revelación de Jesucristo. Esto es súper relevante porque todo lo que está hablando del evangelio en los hechos, Pablo lo recibió no de hombre alguno, sino que lo recibió del propio Cristo. Y eso quiero que lo retengan en sus mentes porque eso es la clave para muchas cosas que va a hablar Pablo en las cartas y en el libro de los Hechos también. Porque ya habéis oído, verso 13, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguían sobremanera a la iglesia o a las iglesias de Dios y las asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No le consulté a nadie en lo que está diciendo aquí. Y verso 17, ni siquiera subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gálatas capítulo 1, del verso 11 al 17 en la versión Reina Valera. Pablo escribe esta carta a la edad de 45 años, tras 14 años en el Evangelio. Y él le dice, en el judaísmo aventajaba a mis contemporáneos, era más experto que ellos y celoso de las tradiciones. Ya a mí me fue revelado esto y fui llamado por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Fui elegido desde el vientre de mi madre. No me fui a juntar con los apóstoles, me fui a predicar directamente a Arabia y luego a Damasco. Pablo estuvo predicando en toda esta región, entre lo que hoy es el Líbano, Siria y Turquía. Y se demoró 3 años, hermanos, en ir a juntarse recién con Pedro, desde su conversión al Evangelio. Y él estuvo con él 2 semanas. Y luego se volvió a Damasco y siguió predicando. Esto lo pueden seguir continuando en el mismo capítulo 1 de Gálatas, porque aquí relata un poco la historia Pablo de lo que aconteció. Cuando miramos los datos históricos de Pablo, sus viajes, sus experiencias, vamos viendo el crecimiento del apóstol. Vamos viendo cómo el apóstol va conociendo más y más de Cristo. La carta a los Gálatas y a los hermanos de las iglesias formadas en esa región le escribe para confrontarlos, para llamarles la atención de cómo era posible que abandonaran las enseñanzas que él había dejado en tan poco tiempo. Recordemos que él visita esta región en su primer viaje, solo 1 a 2 años antes de escribir esta carta. Pero él se entera de que ya los hermanos de Galacia estaban claudicando en el mensaje de Jesucristo. Pablo debe hacer una defensa de su autoridad como maestro y que él ha recibido el Evangelio no por hombres, sino directamente de Dios. Con esto, él quiere demostrar que no hay influencia humana en él, no hay humana sabiduría. Y esto es tan relevante destacar porque hoy hay muchos ministros con humana sabiduría, con una expertise de la Biblia impresionante, pero muchos de ellos no conocen la palabra de Dios. Porque tú, hermano, podrás leerte todas las escrituras, leer libros, leer compendios y exegesis de expertas del griego al latín, del latín al español, pero si no escuchas la palabra de Dios, has perdido tu tiempo. Pues lo único que tendrás es humana sabiduría, pero no tendrás la experiencia de la palabra de Dios hecha carne en ti. Cristo dijo en Juan capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es acción, es vida. Dicho de otra forma, se vive la palabra de Dios. Cuando la vives, puedes hablar de ella libremente. Se nota mucho cuando alguien es un experto en la Biblia versus un hombre que habla desde la vivencia en el Señor. Pablo escribe, yo esto lo viví en carne propia. No es humana sabiduría. Él mismo me las enseñó. Yo antes era experto en la ley y ahora enseño la libertad en Cristo Jesús. Cuando recibí la apertura de mis ojos, y hablo de mi experiencia personal, hace 3 años comencé a vivir la palabra. Comencé a escuchar la voz del Señor de diferentes maneras, tal como dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, por medio de los mensajes, por medio de los hermanos, por medio de las circunstancias que viví. En cada paso que he dado, mis hermanos, en estos 3 años, he vivido más en Cristo de lo que viví en mis 44 años en el Evangelio, pues nací en una iglesia protestante. Todo lo que he estado enseñando han sido mis propias vivencias, que primero las comuniqué a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos en la fe en donde me congrego. Todos ellos han sido testigos de cómo la gracia se está moviendo y me gozo mucho en el Señor de ver que no soy el único, sino que el Señor está llamando y despertando a su pueblo. Por eso me esfuerzo en conocer más del Señor, para poder transmitirte lo que significa vivir no con humana sabiduría, sino que vivir en la fe de Cristo Jesús, en experimentar y hacer propio lo que el Señor está revelando. Al darte este paseo por la historia, mi propósito es que entiendas el contexto, entiendas que han pasado años, entiendas que lo que Pablo dejó para que se lo enviasen a los hebreos es sin duda para mostrar ampliamente
que el Señor dejó un pacto maravilloso para todos ellos, en especial para los que aún tenían ritos y costumbres del viejo pacto de la ley, y que no es relevante si lo escribió él o no, pues él mismo escribe a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17 de la Reina Valera. Oremos al Señor. Señor amado, Dios de pactos, gracias por iniciar una semana más para hablar de este pacto eterno, del amor tuyo para tus hijos. Padre, te pido que tú abras los ojos y el entendimiento de tus hijos. Que si hay alguno que está usando el programa para colarlo o para poder debatir en la carne de esto, Señor, te pido que tengas misericordia y lo toques. Saca su humana sabiduría, saca ese espíritu de fariseo que lo único que hace es desunir. Señor, yo te pido, Señor, que quites la porfía religiosa y que todo el que escucha comience a experimentar en sus vidas, que tú comiences a mostrar el diseño de todo esto, Señor, en sus corazones y le permitas a todos entender esta tremenda bendición. Sacar las envidias ministeriales, Señor, sácalas. Haz entender a tus hijos que esto es maravilloso de comenzar a vivirlo. Que cada uno crezca en tu gracia, Señor. Crezca en el conocimiento de Cristo y no en las lecturas bíblicas. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para que sigamos conversando del pacto eterno y de este nuevo sacerdocio que plantea el libro de Hebreos y que vamos a aprender durante esta semana. Porque esto es ampliar este pacto que es tremendamente bueno para nuestras vidas. Y te invito a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. La tumba vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con
llevar la cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gran